Muy buenas, aquí Pedro Alvera de FinalCutPro.es. Estamos aquí para contaros las novedades del nuevo Final Cut Pro 10 versión 10.4.9. Y la primera gran novedad es eso, que hay actualización, que llevábamos desde el mes de diciembre, es decir, en todo lo que va de año 2020, no habíamos tenido ninguna actualización y nos tenía un poquito preocupados, ¿verdad? Pensábamos que ya Apple lo estaba dejando morir y bueno, parece que seguían trabajando en ello, pero han debido trabajar muy despacito porque no han traído grandes cosas, han traído cosas muy interesantes que las vamos a ver ahora, pero tras tanto tiempo esperábamos, pues yo que sé, un 10.5 o un 11 directamente, algo muy rimbombante y muy nuevo. Bueno, traen cosas nuevas, ya os digo, y vamos a intentar resumir o explicar las más importantes en este vídeo. Y bueno, en esencia, lo más importante que han implementado en el entorno profesional son nuevas funcionalidades para trabajo en remoto, ahora veréis. Así como, poder exportar un mismo proyecto a diferentes relaciones de aspecto, tanto en vertical como en cuadrado, pensando sobre todo en lo que ahora nos ocupa mucho a los creadores de contenido, que es generar piezas para diferentes redes sociales, y eso está un poco a la orden del día, ¿verdad? Sobre todo los que os mováis o los que nos movemos haciendo un poquito de publi, pues una misma pieza que se ha podido grabar a 16:9, pues ¿por qué no puede acabar en Instagram TV en formato vertical o en otras redes en formato cuadrado, etcétera, etcétera? También se incorporan nuevos ajustes para revelado del ProRes RAW, ahora lo veremos, así como aceleración metal para los RAW de Red y de Canon, ahora veremos también. Y bueno, algunas pequeñas novedades que también vamos a intentar desvelar en este vídeo. Bien, lo primero, lo que más suena en esta nueva actualización, en esta nueva versión, es la capacidad de poder hacer, la mayor flexibilidad de trabajar con proxies. Por ejemplo, ahora es posible, si seleccionamos unos poquitos clips, por ejemplo estos 6 clips que son grabados con la EVA 1 de Panasonic y a través de el Shogun Inferno, están grabados en Apple ProRes RAW. Bueno, pues estos 6 clips que tengo aquí los podría transcodificar, aunque se mueven muy bien en un iMac sobre el que estoy, incluso en RAW nativo se trabaja bastante bien con ellos, pues podríamos querer transcodificarlos a un formato inferior para poder trabajar en una máquina también inferior, como podría ser un MacBook Air, o para poder pasar estos archivos en baja resolución que vamos a generar a un posible colaborador para que él siga trabajando en este proyecto, y no necesariamente con los archivos en bruto, sino con los archivos en proxy, y que sea mucho más liviano pasar este contenido a esos posibles colaboradores, es decir, poderlo transcodificar a un formato más reducido, a un tamaño más reducido, para poder seguir trabajando en diferentes o bien equipos o bien lugares. Bien, podríamos seleccionar los 6 clips en este caso y transcodificar contenido. Hasta aquí todo es lo que ya conocíamos, pero ahora se nos ofrecen novedades. La principal, que podemos elegir el códec. Hasta ahora no se nos ofrecía ninguna opción. Cuando trabajábamos haciendo contenido proxy, simplemente Final Cut Pro 10, sin decírnoslo, lo hacía en Apple ProRes Proxy, es decir, dentro de la familia del códec Apple ProRes, pues hay diferentes versiones, pues la más bajita, la más liviana. Bueno, ahora se nos permite también cambiar el códec a al H264, y además, dentro de eso, se puede cambiar el tamaño de esos archivos, bien dejarlo al 100% de la fuente, o al 50, al 25, e incluso hasta que mida 8 veces menos, un 12,5%. Si en lugar de a través de escala lo queremos elegir esa nueva resolución a través de resoluciones, bueno, aquí tenéis 3. Por ejemplo, vamos a reducirlo al máximo, en H264 y en 12,5. En este caso, le voy a dar a aceptar, nos da este mensaje, y es interesante, esto no lo había dicho Apple en sus anuncios de esta nueva versión. Si lo que pretendemos codificar o transcodificar a proxy es contenido HDR, este lo es per se, puesto que son archivos en Apple ProRes RAW y Final Cut Pro los detecta como contenido de alto rango dinámico, pues nos advierte que aunque lo quisiéramos transcodificar a H264, lo va a pasar igualmente a Apple ProRes Proxy, ¿vale?
porque el H264 no soporta esos 10 bits mínimo que necesita el HDR. Bueno, una vez, aunque yo le había indicado que los quería en H264, lo he hecho a propósito para que vierais lo que iba a ocurrir, que si el material que pretendéis transcodificar a proxy en H264 es HDR, no lo va a hacer en H264, sino directamente en Apple ProRes, ¿vale? Aquí vemos el tiempo que se va a tomar. Son archivos, algunos de ellos a 5,7K, bastante largos de duración y bueno, se toma su tiempo. Vamos a acelerar y bueno, ya los ha hecho. Se ha tomado como 2 minutos en transcodificar estos 6 clips. Y novedades. Primera, que me ha gustado. Cuando en cualquier archivo hasta ahora podíamos decirle mostrar en el Finder. Bien, si le damos a esta opción, que ya lo teníamos, nos va a llevar al original, pero ahora tenemos una nueva que es mostrar contenido proxy en el Finder. Con lo cual podemos ver esos archivos que acabamos de generar en proxy, en este nuevo formato. Vamos a ver que esa resolución, ¿os acordáis que yo le había puesto un formato muy reducido? En este caso, pues fijaos lo que nos dice QuickTime, que mide este archivo, por ejemplo, pues 256 por 135 píxeles. Habrá otros a otras resoluciones, puesto que esos archivos originales no todos eran a 5,9K. Este, por ejemplo, ya mide algo más. Pero bueno, tenemos unas versiones muy reducidas que, por ejemplo, para una preedición o una edición son más que suficientes. Por cierto, esto que acabamos de hacer, de botón derecho sobre los clips y transcodificar contenido, os recuerdo que desde las preferencias podemos dejarlo fijado en las preferencias de importación, que siempre que importemos un clip o unos clips haga en el formato y relación y tamaño que yo le indique en esta pestaña, ¿vale? Bien, aquí tengo, por ejemplo, un mini proyecto rápido con estos archivos originales y ahora nos encontramos también otra novedad. Podemos trabajar con los archivos originales, o bien los optimizados, o bien solo con los proxies, ¿vale? Aquí veis esta resolución tan ridícula, pues este es el resultado, ¿vale? Lo hemos hecho forzándolo a propósito. Y hay una novedad que es preferentemente en proxy. ¿Qué significa esto? Que el Final Cut Pro va siempre que haya versión proxy de esos clips, los va a elegir, los va a linkar, pero si de alguno de estos archivos no tuviéramos el archivo en proxy, pues utilizaría el original. ¡Oh, por fin! Es decir, por fin es posible trabajar en un timeline mixto en el que convivan clips en proxy y clips originales. ¿Para qué sirve esto y por qué lo estábamos demandando unos cuantos hace tiempo? Pues porque es muy común, cada día más, que tengamos en un mismo proyecto clips de diferentes procedencias, de diferentes códecs, resoluciones, etc. Y a veces unos clips nativamente los traga muy bien Final Cut Pro, pero otros, bien por peso o bien por codec, no los traga tan bien y no nos hacen play. Para eso necesitamos convertirlos a un optimizado o a un proxy, y en este caso sería muy útil. Yo puedo tener diferentes clips en mi timeline nativos, los originales que se reproducen muy bien, pero otros en baja resolución, pasados a proxy, para que los pueda trabajar sin necesidad de convertir todo el timeline. Me seguís, ¿verdad? Si yo ahora, por ejemplo, borro, pues yo qué sé, vamos a borrar, ¿os acordáis que los teníamos en el Finder? Vamos a borrar dos de ellos, este y este, los borro, desde el Finder los elimino a mano, ya que los teníamos ahí a mano. Pues ahora, ¿veis? Si yo le marco solo trabajo en proxy, esos dos archivos no me los encuentra. El resto sí, están en formato proxy, pero si le digo proxy preferentemente, de estos elige el proxy, pero de los dos que hemos borrado, elige el archivo original, con lo cual puedo contener en el mismo timeline archivos proxy y originales. Muy interesante y muy ya era hora. Bien, más cositas respecto a esto del entorno, digamos, en remoto. El trabajo en remoto está muy bien, ¿eh? Hay cositas que están muy bien, como las que os voy a decir ahora. Por ejemplo, yo podría querer, aquí está la novedad, copiar un evento en otra biblioteca que tenga abierta actualmente. Ya sabéis que podemos tener diferentes bibliotecas abiertas simultáneamente, o bien, ahora solo me ofrece la actual. Si yo tuviese otra biblioteca, aquí me ofrecería también copiar ese evento a esa nueva biblioteca, a esa otra biblioteca, pero sin embargo puedo hacer una nueva. Voy a crear una que se llame proxy, y en esta podría incluir solo el contenido original, solo el contenido optimizado, solo el contenido proxy
o los tres, como estáis viendo. Por ejemplo, en el caso que estaba contando, imaginad que estamos editando un proyecto y hemos convertido a Proxy los diferentes clips a un formato, a una resolución que, digamos, pueda volar mejor a una nube o a un servidor remoto, etcétera. Pues podría querer mover ese evento a esa nueva biblioteca que voy a crear solo con el contenido Proxy y de esta forma pasarle esta biblioteca y ese contenido a un posible colaborador, compañero o compañera. Por ejemplo, yo le voy a decir que lo quiero en la propia biblioteca que acabo de crear. ¿Os acordáis que he creado una biblioteca que se llamaba Proxy? También podría decirle que si hay contenido que está en otras carpetas que no son dentro de la biblioteca, también los incorpore. Si no activásemos esa casilla, dice el contenido externo se dejará en su ubicación original. Ahora aquí veis nuestro nuevo proyecto y aquí está, en este caso, el trabajo que está haciendo. Y no ha incorporado el contenido que no hemos pasado a Proxy. Solo vemos los archivos realmente que estaban pasados a Proxy. El resto no. ¿Vale? No he transcodificado todo por no hacer este vídeo eterno, porque si no tardaríamos mucho, pero hemos creado una biblioteca nueva solo con los archivos Proxy y el resto estarían listos para conectar o reconectar, mejor dicho, desde el menú que ya conocemos de volver a enlazar archivos. Enviaríamos esta biblioteca a la otra persona, esa persona abre esa biblioteca en su equipo y solo tendría que incorporar o reconectar esos archivos que suponemos que ya tiene o bien le pasamos nosotros en Proxy. No sé si me seguís. Pero de esta forma podemos, por resumirlo un poco, reducir mucho el tamaño de todos nuestros brutos o de algunos, los que no tenga esta posible persona a otra persona, y enviarle la biblioteca junto con esos archivos con un tamaño muy ligero. Y esto es un trabajo de ida y vuelta. Esa persona haría el trabajo que necesite, por ejemplo, una reedición, un retoque, unos grafismos, etcétera, y nos reenvía la biblioteca para que nosotros desde nuestro equipo pudiéramos continuar trabajando. Y de esta forma, pues ya os digo, reducimos mucho los archivos. Y hablando de reconectar, disponemos de una nueva función que es que a la hora de volver a enlazar archivos, podemos enlazar con tanto el contenido original como contenido Proxy que hayamos podido crear o bien vía remota o desde otras herramientas como puedan ser Frame.io, Keyflow Pro 2 o PostLab. Son herramientas de trabajo colaborativo y gestión de proyectos y de media muy interesantes. Os recordamos, por cierto, que tenemos un vídeo hecho acerca de Frame.io que es muy interesante y que os recomendamos que veáis. Bien, eso sería lo más relevante en cuanto a los proxies. Como veis, hay muchísimas variables y esto nos abre muchas posibilidades de trabajar a diferentes resoluciones y con diferentes compañeros o compañeras. Bien, vamos a cerrar este proyecto y seguimos con el que teníamos originalmente. Bien, otra novedad relevante, por lo menos para los que trabajamos con archivos Apple ProRes RAW, es que por fin los vamos a poder tratar como eso, como RAW en Final Cut Pro. Y es que hasta ahora, cuando teníamos un archivo en Apple ProRes RAW, en Final Cut Pro, no podíamos más que corregir el color. Ya está, se le aplicaba automáticamente, se les aplica una conversión de RAW a log, a logarítmico, y de logarítmico se le aplica una LUT para pasar a Rec 709 o la que tú quieras. Eso se hace en Final Cut Pro con este tipo de archivos. Pero ahora, además, podemos, digamos, revelar 3 nuevos ajustes. Por ejemplo, estos archivos que ya os he dicho que son de la EVA 1 grabado con el Shogun Inferno de Atomos, pues veis, aquí está la conversión. Estoy, por cierto, en el inspector, en el apartado Ajustes. Si estáis en básico, esto no lo vais a ver. Tenéis que ir a Ajustes. Bien, pues en Ajustes tenemos tanto esa conversión doble que os acabo de comentar, una conversión y una LUT aplicada automáticamente que podríamos anular, pero ahora por fin aparecen otros metadatos modificables, que son 3 en esencia, pero 3 muy importantes para los que estamos acostumbrados a trabajar en RAW. Por ejemplo, la ISO, la sensibilidad a la que se grabó el clip, esta es a la que se grabó a 2000, pero yo podría cambiar, por ejemplo, subir la sensibilidad o, por ejemplo, compensar la exposición subiendo o bajando un poquito de ganancia, ¿vale? Y también la temperatura, el balance, ¿vale? Aquí podríamos tocar o bien escribir la cifra manualmente y por supuesto podríamos resetear esos 3 parámetros. ¿Qué no me gusta?
Pues no sé si lo estáis apreciando, pero por ejemplo, si estoy tocando la exposición, me gustaría que a la vez que deslizo este deslizador, estuviera previsualizando el cambio. Pero no puedo. Hasta que no suelto, no lo veo. El resultado. Bueno, confiamos en que esto, igual que pasa con la temperatura, hasta que no suelto, no veo el resultado, y a veces pues queremos ir viendo cómo está quedando, y cuando nos gusta el resultado soltamos. Aquí es un poco prueba y error, un poquito ir a ciegas, y bueno, se pierde tiempo en esto. Esperamos o confiamos en que pronto lo resuelvan o lo actualicen. Bien, respecto a los archivos compatibles con estas funciones, o mejor dicho, las cámaras, porque esto ya sabéis que no todas las cámaras graban en Apple ProRes RAW, pero de las que sí lo hacen, sería conveniente que echéis un vistazo a un listado que tiene Apple en la web de Final Cut Pro, en la web oficial de Final Cut Pro. Hay un listado por ahí escondido de cámaras compatibles con Final Cut Pro 10 en cuanto a las cámaras que graban en Apple ProRes RAW. Y depende de qué cámara, podremos ajustar unos ajustes u otros. Por ejemplo, las EVA 1, S1H y Baricam LT de Panasonic soportan tanto el cambio de temperatura como el ISO, la ISO, como la compensación de exposición, como acabáis de ver, pero, por ejemplo, las Nikon Z6, Z7, al menos a fecha de hoy, no admiten, aunque graben así a través del Atomos Ninja 5, no permiten todavía modificar ninguno de esos parámetros. O por ejemplo las Canon C300, C500, pues la temperatura no se puede cambiar. Las Z-Cam, sin embargo, pues admiten todo, como estáis viendo. Las Sony no permiten cambiar temperatura, pero ya os digo, esto, según Apple, que hemos podido hablar con ellos, es un de momento. Se supone que tienen que seguir trabajando tanto Atomos como Apple, como los propios fabricantes de cámaras, para que estas funciones aparezcan en futuras versiones. Bien, y en estos asuntos relativos al entorno profesional y al flujo de trabajo, se nos dice que también se puede trabajar ya con archivos a 8K, tanto reproducir como transcodificar, tanto de Canon Cinema Raw Light como de los de Red RAW, que podremos trabajar además, según Apple, a una forma, transcodificarlos a otros códecs de una forma mucho más rápida, gracias a Metal. Bien. Así, la siguiente cosa más por orden de relevancia, digamos, sería esto que comentábamos de poder hacer de un mismo proyecto diferentes versiones para en diferentes relaciones de aspecto, vertical, cuadrado, etcétera, para diferentes plataformas, redes sociales, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos este proyecto de la Real Fábrica de Cristales que hicimos en su día y que, por cierto, os recomendamos que lo veáis. Está en nuestro canal de YouTube, Real Fábrica de Cristales. Bueno, imaginad que este es el vídeo original en 16:9, lo hemos visto en YouTube, pero resulta que lo queremos publicar en otras plataformas. Y lo que tendríamos que hacer habitualmente es crear un nuevo proyecto, generar esa resolución manualmente y luego ir clip a clip adaptando ese nuevo encuadre manualmente. Bien, sin embargo, ahora lo que nos promete Apple es poder hacer esto de una forma bastante más automatizada. Nunca es perfecto, pero basándose en Machine Learning, pues dicen que, digamos, aprende plano a plano o más o menos detecta dónde está el interés en cada clip y lo va a recortar clip a ese nuevo relación de aspecto, digamos, conservando donde está el punto de atención principal para que tengamos que hacer menos trabajo de reencuadre. Vamos a probarlo. Para hacer esto, duplicaremos nuestro proyecto, pero en una nueva función. Y aquí está. Antes teníamos duplicar proyecto y duplicar proyecto como instantánea. Ahora tenemos esta otra función que se llama duplicar proyecto como. Puntos suspensivos. Ya sabéis que cuando hay puntos suspensivos se nos va a abrir un nuevo menú contextual. Y aquí es donde nos figuran los nuevos, tanto tamaños tradicionales como, por ejemplo, estos dos nuevos, vertical o 1:1, es decir, cuadrado, así como personalizados si necesitaseis un tamaño puntual, que esto ya lo teníamos, pero ahora, por ejemplo, ya tenemos un formato vertical y cuando incorporamos esto de vertical nos aparecen automáticamente 3 preajustes con estos 3 tamaños que estáis viendo. Voy a poner, por ejemplo, el segundo, y lo más importante aquí es esta casilla, conformado inteligente. Esto es lo que va a hacer, vamos a poner aquí, a llamar al nuevo proyecto, le vamos a llamar vertical. Esta casilla es la que va a hacer posible
que se estudie, mirad, ahí os lo pone, analizar clips en busca de caras y encuadrar clips en la duplicación del proyecto cuya proporción de aspectos sea diferente a la del proyecto. Esto es lo que dice. Vamos a probar, porque aquí tenemos un poco de todo, no solo caras, no solo personas. Vamos a ver qué ocurre. Aceptamos y ahora está analizando clips de la línea de tiempo. Dependerá, lógicamente, de la duración del proyecto y la complejidad, la cantidad de clips, pues esto le llevará más tiempo o menos. Vamos a ver qué pasa. Bien, le ha tomado como un minuto y poco, y aquí tenemos nuestro nuevo proyecto. Le vamos a hacer doble clic para abrirlo y aquí está en su nuevo aspecto. Y veis, sí, es verdad, donde hay caras, prioriza para encuadrarlas centradas, lo que no quita que todo esto, ahora veremos, es reajustable. Con el título en este caso ha hecho esto, lo ha dejado tal cual estaba y simplemente lo ha recortado al centro. Tendríamos que redimensionarlo. Esto es un título de texto de Final Cut Pro, o sea que no nos costaría mucho. Aquí, como teníamos un pequeño movimiento de cámara, un traveling, pues vamos a ver qué ha hecho. Bueno, aquí hay un objeto y no una persona y sin embargo lo ha centrado bastante. Aquí creo que se ha ido a por la mano, pero bueno, habría que ir. Hay, digamos, hay un promedio de clips bastante bueno, que ha hecho un trabajo bastante bueno, pero otros que habría que corregir. Ahora vemos cómo. Y ese material tan bonito que tenemos. Centrado. Todas nuestras raíces, los objetos y las personas se mueven, y Final Cut Pro lo que ya no hace por nosotros es animar esos encuadres si es que lo quisiéramos. Ahora veremos cómo podríamos hacerlo. Consigues... Bueno, estamos viendo, voy a acelerar un poco para que lo veamos. Aquí centra el primer plano. Bueno, bastante digno en la mayoría de planos, pero habría otros que habría que corregir. Para corregirlo vamos a buscar alguno, por ejemplo este que no me ha gustado, este encuadre, que como que no nos enteramos de lo que está ocurriendo. Nosotros poco a poco le vamos dando forma. Pues vamos a seleccionar el clip y activamos la previsualización. En este caso hay que activar, ¿os acordáis que teníamos aquí transformar, recortar, distorsionar? Bueno, que por cierto han cambiado sutilmente los iconos de aspecto, nuevo diseño. Le damos a transformar, pero hay que asegurarse de activar este otro botón que yo lo tenía activado de haber hecho mis pruebas previas, ¿vale? Pero si no os aparece el resto del clip sobre la zona oscura, tenéis que activar esto. Y sobre esto ya podríamos mover o bien todo el clip, así de esta forma, arrastrándolo desde su eje central. También tenemos en el inspector la posibilidad de mover esta posición, pues bien aquí en la coordenada X, ¿veis? Además, aquí es donde podríamos fijar keyframes por si quisiéramos, qué sé yo, vamos a irnos por ejemplo al inicio. Imaginad que yo quiero que mi clip comience aquí, por poner algo, le fijo un keyframe en esta posición y ahora me voy al último frame de ese mismo clip y le digo que quiero que termine, pues qué sé yo, por allá. Y ahora cuando hacemos play, nosotros poco a poco le vamos dando forma. Bueno, pues lo ha movido con nuestros keyframes, con lo cual, bueno, hemos hecho un trabajo de reencuadre manual sobre una automatización que había hecho Final Cut Pro. También se nos ofrece la posibilidad de seleccionar una superposición personalizada, léase, unas guías propias. ¿Para qué sirve esto? Imaginad que estábamos, o sea, lo habitual es tener las áreas de título y acción. En este caso no sabemos en qué se basa para esta verticalidad, pero si quisiéramos nuestras propias guías, porque estamos haciendo, yo que sé, un trabajo de unos diferentes capítulos, cada semana sacamos un resumen de noticias de no sé qué, no sé cuántos, y siempre queremos que los títulos alineen o ciertos grafismos alineen a ciertos márgenes. Bueno, pues podríamos crear nuestra propia plantilla con esas guías, importarla desde aquí para que la superpusiera en la imagen sin que eso luego quede en el resultado final, ¿vale? Nuestros propios overlays para utilizar como guía. Interesante y ahí un poco oculto. Seleccionar superposición personalizada, tendría que tener esa transparencia y luego ya la podríamos aplicar, mostrar superposición personalizada. Bien, después, por último, pequeñas mejoras como puedan ser o pequeñas incorporaciones. Por ejemplo, ahora tenemos aquí un nuevo menú contextual que simplemente clicamos sobre el título de nuestro proyecto o bien en esta flechita y nos aparecen nuevas opciones, como por ejemplo cerrar el actual proyecto desde aquí o bien cerrar otros que tuviéramos abiertos previamente, así como limpiar
el historial del timeline. Cerrar otras líneas de tiempo, pues nos ha cerrado otros posibles proyectos que habíamos ido abriendo. Aquí teníamos este y este. Hemos abierto dos recientes, pues en ese histórico yo puedo ir hacia atrás o hacia adelante, pero también puedo cerrar o bien el actual que tengo abierto o bien otros que había abierto anteriormente. También interesante, podemos ir a las propiedades del proyecto desde aquí o mostrarlo en el explorador, así como duplicarlo. Bueno, opciones relativas al proyecto que las tenemos desde este menú contextual. Otra novedad interesante es la siguiente. Aquí podemos ahora, vamos a trabajar, ampliar un poquito las formas de onda de audio. Vamos a ampliar aquí para que se vea mejor. Ampliamos un poquito el timeline, así más o menos. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de añadir o incorporar fundidos de audio. Por ejemplo, voy a seleccionar estos 3 clips. Fundidos de audio desde el menú Modificar, Ajustar fundidos de audio, y podríamos aplicar fundidos, que aplica un fundido de entrada y otro de salida en los 3 clips que he seleccionado, o bien eliminarlos o aplicar uno de entrada o uno de salida, simplemente. Esto que lo tenemos bajo menú, podríamos, por supuesto, ya sabéis, en los comandos de teclado, personalizar nuestro teclado, buscar aquí los fundidos, todas las opciones que tengan que ver con fundido, y aplicarlo a un atajo de teclado que nos apetezca, ¿vale? Cosa recomendable, por cierto, los que utilizamos mucho los fundidos. Ya luego en nuestro gusto quedaría ajustarlos de duración, ¿vale? Relativo a cada clip. Y bueno, en esencia es esto lo más novedoso que trae el nuevo Final Cut Pro 10.4.9. Si bien hay otras mejoras relativas al vídeo 360 que nos dicen que ahora es posible estabilizar planos grabados a 360 en 3D estereoscópico de una forma rápida y ver el resultado en el visor 360 con los streams por separado para ojo izquierdo y derecho. Y nada más, este ha sido nuestro vídeo en el que queríamos contaros lo más relevante de esta nueva versión de Final Cut Pro 10.4.9, y ya sabéis, nos tenéis en Twitter @FinalCutProes, y como siempre, si os apetece le dais al like, si os apetece más os suscribís, y nada más, gracias, chao.